Entonces, bueno, bienvenido a esta nueva sesión de emprendimiento. Voy a compartir la Gracias. pantalla para que veas la plataforma y para que todos los que después miren, pues vean la plataforma. Esta es la plataforma, ¿cierto? En la plataforma, esto corresponde al material de formación. En la misma plataforma, hay en sesiones en línea. Lo primero, pues, es descargar la guía número 11, que es la que estamos trabajando. Se encuentra allí, estamos trabajando la fase de evaluación. Y vamos a revisar, mira. Entonces, aquí encontramos sesiones en línea. Sesiones en línea, vamos a mirar fase 4, evaluación, grabaciones, sesiones en línea. Sesiones sincrónicas, derechos fundamentales del trabajo. Entonces, mire, ahí tenemos una del 29 de mayo. Está el cronograma, tú puedes revisar el cronograma para que vayas viendo ahí las actividades y las fechas. Tenemos una del 26 de junio, esta se me había borrado, por eso está así un poco desordenada porque me tocó volverla a subir. Tenemos una del 12 de junio y tenemos una del 3 de julio. Esta es la misma que dice 26. Entonces, digamos que estas dos están aquí repetidas. No me había dado cuenta, voy a eliminar esta, pero es la misma que dice 26. Entonces, allí tenemos 4 sesiones que ya hemos dado. En esas 4 sesiones se han explicado las evidencias. Listo, sí, señora. Tengo que revisar a ver. Entonces, sí, Yo creo que por estar pendiente de las otras no. sí, es que son muchas. Vamos a tratar de hacerlas de manera corta. Yo, digamos, en cada una de las grabaciones que he hecho, digamos que yo les explico y les explico los temas que tienen que hacer allí. Entonces, vamos aquí en el 10 de julio. Entonces, te voy a mostrar aquí, digamos, el cronograma que teníamos estipulado para hacer las actividades. Yo desde la primera, digamos, desde la primera formación, pues les decía, hay un cronograma donde hay una fecha, pues para que no se nos acumulara. ¿De acuerdo? Pero no significa que si, ejemplo, tú me entregas todas las evidencias hasta el 3 de agosto, que creo que tenemos esta hasta el 3, hasta el 17 hasta el 31 de julio, si me lo entregas el 3 de agosto, el 5 de agosto, estás hasta el 5 de agosto, pues si tú me la entregas en la última fecha, pues yo las evalúo. El problema real, pues es que yo termine, digamos, porque a nosotros nos dan una programación por trimestre. Yo los estoy acompañando este trimestre, pero cuando se acabe este trimestre para esta ficha, pues ya yo no voy a seguir. Y podrían subir las actividades, pero ya tocaría, digamos, que de pronto el instructor técnico, digamos, la revise o que de pronto, pues escriban directamente a coordinación académica para que nos asignen nuevamente y podamos calificar las evidencias, ¿de acuerdo? Entonces, mira, aquí rápidamente, digamos, no son tan complejas. Vamos a mirar acá, cronogramas. Bueno, entonces aquí tenemos una evidencia que era un taller muy sencillo. En ese taller había primero, digamos, que hacer una pequeña investigación y contestar unas preguntas de cómo es el trabajo en su entorno, como 3 preguntas muy sencillas. Había que revisar un video, ahí yo también lo expliqué y expliqué sobre los modos de producción para que hicieran una línea de tiempo teniendo en cuenta los modos de producción, el trabajo en esas épocas. Y había que hacer un mapa conceptual con unos conceptos que allí se daban, como tercerización, precariedad, todo eso lo expliqué y expliqué también cada uno de esos términos
en la primera sesión. Entonces, en la primera sesión, pues puedes revisar y allí vas a encontrar para hacer la evidencia de conocimiento, que es la primera, que corresponde a un taller. La evidencia de desempeño número 2, también la encontramos allí. Es un foro sobre características del trabajo en el contexto local. Entonces, son unas preguntas que hay que responderlas y escribirlas en el foro, pegarlas al foro. Hay una evidencia que es un informe sobre trabajo decente, ciudadanía laboral, derechos individuales y colectivos del trabajo. En la guía van a encontrar unas preguntas y tienen que responder esas preguntas. Después que las terminen de responder, pues envías la evidencia. Hay otro foro que es sobre el convenio colectivo del trabajo y la libertad sindical. Ya también digamos que les expliqué eso. Hay una evidencia sobre la negociación colectiva, un gráfico, una infografía sobre la huelga, un mapa mental. El mapa mental lo expliqué en la sesión anterior. Y hoy digamos que vamos a trabajar una evidencia de desempeño, que es el foro. ¿De acuerdo? Entonces, el foro va a ser muy corto. Voy a hacer una explicación aquí corta. Y pues la próxima clase, digamos, la próxima clase, pues por favor traten de conectarse para que podamos revisar, podamos mirar, ejemplo, que ya hayas revisado y tú me digas de pronto, profe, como ya nos cogió el tiempo o me cogió el tiempo, porque pues hasta el momento eres la única persona que se ha conectado. Esta evidencia está muy larga y miramos a ver allí de las evidencias. Lo importante es que la revise, a ver cómo podemos hacer para que puedan alcanzar con los tiempos y, digamos, puedan presentar las evidencias. Entonces, para darles indicaciones, de pronto si hay 10 preguntas y que contesten unas 6 o unas 7 preguntas y, digamos, suprimir allí unas 3 preguntas para que alcancen, porque son varias, digamos, varias evidencias y de pronto por el tema del tiempo se pueden colgar un poco. Yo no sé si su merced ha tenido comunicación. ¿Yo qué hice? Pues yo envié este link lo envié directamente a cada uno de los correos que se encuentran en la plataforma Sayuna, les he enviado, lo escribí allí en Sayuna, el anuncio, igual también lo compartí a cada uno de los correos para que les llegara el mensaje. Sin embargo, digamos que estoy como un poco preocupada por esta ficha. Voy a hablar con el profe porque revisando y revisando, yo siempre miro a ver cuántos ingresaron, si han ingresado a Sofía. Pues tengo alrededor solo 5 personas que están ingresando a Sofía y el resto no ha ingresado a Sofía. Y estuve mirando y las actividades tampoco han adelantado ninguna de las actividades. Entonces, digamos que a ver si con nosotros, profes, sí trabajaron y sí habían trabajado en las otras evidencias, de pronto con la profe Mariluz, que también está ahorita, sé que está con ustedes porque vi que les había puesto un anuncio. No sé de pronto si el instructor técnico también está este trimestre acompañándolos, le está dando alguna formación. Entonces, voy a recomendar, Edgar, para que porfa revise y cualquier cosa me digas, profe, esta está muy larga o profe, no entendí esta. Y la próxima clase, digamos, lo que hacemos es trabajar sobre las evidencias que están allí pendientes. Hoy no las trabajamos porque pues necesito que primero revises la guía para que me digas, mira, profe, estuve revisando y esto, y tratemos, digamos, no de dar otra formación, sino de adelantar de pronto esas actividades que están allí, digamos, que están atrasadas, ¿de acuerdo? Sí, señora, yo por lo menos yo creería que ahorita pues me siento con bastante ánimo y de pronto ahorita reviso el material y empiezo a elaborar esos talleres y esas tareas que hay pendientes, Exacto, y cualquier creería yo. cosa, digamos, como ahorita te escribí, ya sabes cuál es mi número, ¿cierto? Porque te escribí.
Hola Edgar, y tú me contestas, hola, buenas noches, ¿cómo está? Ese es mi número. Entonces, Sí, señora. cualquier duda, eh, me preguntas ahí o me dices, profe, esta está como muy extensa y yo te doy indicaciones para que puedas cumplir, ¿de acuerdo? Con las actividades. Ejemplo, sí, porque hay una evidencia que sí sé que es muy larga, que es esa del taller de ciudadanía laboral. Tiene como unas 20 y pico de preguntas. Entonces, cuando las vayas a desarrollar, cuando vayas a llegar a ese punto, que es la tercera evidencia, me comentas y miramos allí cómo hacemos para que, digamos, puedan cumplir con esa parte, ¿de acuerdo? Sí, señora. Bueno, entonces hoy, digamos que tenemos presupuestado trabajar sobre un foro que yo les voy a compartir, pero digamos, antes de mirar ese foro, vamos a revisar el tema de contrato de trabajo. ¿Por qué es importante mirar el tema de contrato de trabajo? Porque estos son derechos individuales, los derechos que nacen a partir de que yo tengo un contrato de trabajo. Es importante aclarar que en Colombia el artículo 5º del Código Sustantivo del Trabajo, que es nuestra ley laboral, la que nos habla sobre los aspectos que debemos tener en cuenta cuando estamos trabajando o cuando no, nos dice en ese artículo 5º que el trabajo es aquel que efectúa una persona natural al servicio de otra persona que puede ser natural o jurídica, siempre que se efectúe bajo un contrato de trabajo. Siempre hay una condición y es que siempre debe efectuarse bajo un contrato de trabajo. Es importante entonces tener claro y en cuenta que según ese artículo solo estaríamos trabajando cuando tenemos un contrato de trabajo. Es decir, aquí que de pronto las personas que se encuentran en el sector informal no las protege, digamos, esta legislación del Código Sustantivo del Trabajo, porque muchas de ellas pues trabajan y no tienen un contrato de trabajo vigente, no tienen un empleador que les pueda pagar sus prestaciones, no hay allí un elemento esencial que es el elemento subordinación. Entonces, lo primero que hay que tener claro que el trabajo en Colombia, según nuestra legislación laboral vigente, es aquel que se efectúa bajo un contrato de trabajo. Es por ello que vamos a empezar a revisar lo que es ese contrato de trabajo, cuando de verdad estamos ante un contrato de trabajo. Entonces, ¿qué es un contrato de trabajo? Un contrato de trabajo es aquel por el cual una persona natural se obliga a prestar un servicio personal a otra persona. Esa otra persona puede ser natural o jurídica, bajo la continuada dependencia o subordinación de la segunda y mediante remuneración. Quien presta el servicio se denomina trabajador, quien no recibe y remunera, empleador, y la remuneración, cualquiera que sea su forma, es el salario. Entonces, para nosotros saber que estamos ante un contrato de trabajo, la ley ha indicado que deben concurrir tres elementos esenciales. Primero, la actividad personal del trabajador, es decir, que esa actividad debe ser realizada por sí mismo. Segundo, la continuada subordinación o dependencia del trabajador respecto del patrono, respecto del jefe, que faculta a este, es decir, que faculta al empleador o al patrono, exigirle el cumplimiento de órdenes en cualquier momento en cuanto al modo, tiempo o cantidad de trabajo e imponerle reglamentos, la cual debe mantenerse por todo el tiempo de duración del contrato. Y un salario como retribución del servicio. Entonces, ¿qué es importante tener en cuenta? Que en Colombia, para que nosotros hablemos de que estamos ante un contrato de trabajo, deben existir tres elementos. Primero, nosotros mismos debemos prestar esa actividad.
Segundo, debemos estar bajo un elemento que es la subordinación o dependencia, es decir, nosotros no vamos a hacer lo que queramos ni cómo lo queramos hacer, sino que tenemos un empleador o un patrono o un jefe que nos da órdenes, que nos da instrucciones, que nos dice cómo hacer lo que debemos hacer. Y tercero, el salario. En Colombia hay que tener en claro que el salario puede pagarse de dos maneras diferentes, ¿cierto? Un salario puede pagarse en efectivo, es decir, te pueden dar el dinero, o se puede pagar en especie, es decir, se va a pagar esa actividad que estás realizando a través de bienes o servicios. Esa es la remuneración en especie. Además, hay que tener claro que en Colombia tenemos diferentes tipos de salarios, como el salario mínimo, que se decreta máximo el 30 de diciembre, cuando no se ha podido llegar a un acuerdo entre las centrales obreras y los representantes de los empleadores. También tenemos el salario integral, que es aquel que en el salario ya va incluido el pago de las prestaciones sociales y que excede los 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes. ¿Alguna duda hasta el momento? No, señora. Bueno, entonces también es importante recordar que el contrato de trabajo se puede realizar de dos maneras, de manera verbal y escrito. En el contrato verbal es aquel donde no se firma ningún documento y los acuerdos son de palabra. El contrato escrito es aquel donde nosotros firmamos un documento y ese documento debe contener, digamos, todas las cláusulas y toda la formalidad para que pueda ser válido. Importante, los dos, digamos, los dos se pueden celebrar, tienen el mismo valor probatorio, no solamente cuando tenemos un contrato, porque pues muchas veces uno dice, sí, tengo un contrato porque firmé algo. En otras oportunidades dice, ay, no, no tengo un contrato porque pues yo solo llegué, hablé con él, no. O sea, el contrato puede ser verbal o puede ser escrito. ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta? Que deben concurrir los tres elementos de los que mencioné anteriormente. En Colombia tenemos diferentes tipos de contrato de trabajo. Esos contratos de trabajo son contratos a término indefinido y el contrato a término fijo. El contrato a término indefinido es aquel donde no hay una fecha de terminación. Y tenemos el contrato a término fijo. Es un contrato que nace con una fecha de terminación. Y digamos que ahora con la nueva reforma laboral, la reforma 2466 del 2025, anteriormente el contrato a término fijo, antes de que se aprobara esta reforma, podía prorrogarse de manera indefinida. La reforma ahora nos indica que todos los contratos deben ser a término indefinido, que sin embargo sí se pueden realizar contratos a término fijo, pero que tienen que tener una duración máxima de 4 años y que solo se van a poder prorrogar con una prórroga pactada, pero que no supere los 4 años, o prórrogas automáticas, pero no pueden superar los 4 años. Anteriormente mucha gente tenía un contrato a término fijo y como la renovación automática no exige que yo vuelva a firmar algún documento o que a mí se me notifique algo, pues pasaban muchos años trabajando en las empresas con un contrato a término fijo y como se quedaron trabajando allí, pues las personas creían que ese contrato a término fijo había cambiado a término indefinido y no pasaba eso,
¿Por qué? Porque la ley permitía la renovación automática de manera indefinida. Ahora, sigue existiendo la renovación automática, pero debe ser máximo a 4 años. Si esa renovación automática lleva más de, se realiza y ya superó los 4 años, el contrato, dice la misma ley 2466 de 2025, que el contrato se convierte en un contrato a término indefinido. ¿De acuerdo? Entonces, digamos que tenemos contrato a término Profe, indefinido y contrato a término fijo. Cuénteme. fíjese que yo, pues a mi parecer, pues yo en el sector que trabajo, pues siempre veo algo de contrato. Y pues desde mi punto de vista, el término indefinido es como su palabra lo dice, ¿no? Que no define en qué momento te puedan sacar. Puede ser hoy, puede ser Exacto. mañana, puede ser pasado mañana. Y fíjese que los bancos les gusta más el término fijo que el término, les gusta más el término indefinido que el término fijo. Y pues vuelvo y digo yo en mi escasa sabiduría, vuelvo y digo, indefinido, pues no está definido qué día, puede ser 10 años, puede ser uno, puede ser mañana, puede ser hoy mismo, no está definido. En cambio, un fijo sí está definido, usted su contrato va a un año y ya todo el Ujú. mundo sabe que, entre comillas, pase lo que pase, va a un año, en cambio el indefinido no. Pero lo ven de esa forma, que es como más apetitoso, más jugoso, no sé, para las personas hacerle préstamo con término indefinido. Yo por lo menos de banco no les haría crédito con término indefinido, sino con término fijo, pero hacen lo contrario. Pero es que mira que el contrato a término indefinido está basado en un principio laboral, que es la estabilidad laboral. Digamos que el contrato a término indefinido tiene algo y es que no tiene una fecha de terminación. ¿De acuerdo? Puede terminar como tú dices, mañana, en un mes, en 3 meses, en 2 meses, en un año, pero el contrato a término indefinido, todos los contratos en Colombia, así como se hacen, se deshacen. Es decir, así como se inicia, también se pueden acabar. Pero en el derecho laboral se habla de que tienen que existir unas causales para que pueda ser despedido ese empleador. Entonces, digamos, a mí me contrataron a término indefinido. Y en ese contrato a término indefinido, a mí no me pueden despedir cuando ellos quieran. Ellos me deben despedir con una justa causa. ¿Dónde encuentro las justas causas? En el Código Sustantivo del Trabajo. Si ellos me quisieran despedir cuando ellos quieren, que también pueden hacerlo, deben pagarme una indemnización por despedir. En el contrato a término fijo, como ya tenemos una fecha en la que se va a acabar ese contrato, digamos que muchas veces, pues, ¿qué hacen los empleadores? Pues esperar a que se cumpla el término y se acabó, pues, y no hay renovación y no hay prórroga y no se vuelve a hacer contrato y ya usted queda desempleado. Entonces ya le toca empezar a buscar otro trabajo. ¿De acuerdo? Por eso, digamos que los bancos miran, les gusta mejor el contrato a término indefinido, porque se supone que como no hay una fecha de terminación, usted tiene un principio que es la estabilidad laboral y que si a mí me quisieran despedir, que lo pueden hacer, si ellos lo hacen porque ellos quieran, pues deben pagarme una indemnización. Si por el contrario, digamos, lo hicieron porque hay una justa causa, no tienen que pagarme ninguna indemnización. Entonces, las justas causas las define la ley y nos dice, ejemplo, que una justa causa es llegar bajo sustancias alucinógenas. Entonces, digamos que un empleador, esta ley, que otra vez, digamos, la ley que se aprobó, habla de que
siempre que se va a despedir, así exista una justa causa para despedir, debe haber un debido proceso. Es decir, que tiene que haber derecho de la defensa por parte de la persona que cometió la falta. Anteriormente decíamos, Edgar cometió una justa causa, entonces digamos, fue o cometió actos de violencia, malos tratos contra los miembros de la familia del jefe. Y esa es una justa causa que la menciona el artículo 62 para dar por terminado el contrato de trabajo. Entonces, ¿qué hacíamos? Pues le pasábamos su carta diciéndole usted ha sido despedido porque incurrió en esta causal que está estipulada en el artículo 62 y ya, y la persona pues le daban su liquidación, porque la indemnización es diferente a la liquidación, le daban su liquidación, se le pagaba lo que se le debía y debía irse. Ahora la ley ha dicho, así el señor Edgar cometa esa falta de la que estaba hablando, pues debe haber un debido proceso y como mínimo debe escucharse al empleado para poder tomar una decisión. Es decir, que ahora no es que se acompleje el tema, sino que ahora se va a respetar el debido proceso y el derecho de defensa, pues que tienen los trabajadores, porque hay que mirar también de pronto las causas, porque fue que Edgar fue grosero con la esposa o con un hijo del jefe, ¿de acuerdo? Entonces digamos que a mucha gente dice, pero mejor el contrato a término fijo. El contrato a término indefinido le da a usted una garantía que es una garantía de estabilidad laboral que usted no puede ser despedido, los contratos sí se acaban, pero usted no puede ser despedido sin una justa causa. Y en caso de que usted sea despedido porque el empleador así lo ha decidido, debe pagársele una indemnización al trabajador que fue despedido. Esa es la diferencia. En cambio, en el contrato a término fijo, pues hay una fecha. Si hay un incumplimiento, también se paga indemnización, pero no estoy amarrado como empleador a tener a este trabajador, sino a esperar el tiempo en el que se va a acabar, al que va a llegar la fecha, y pues ya, muchas gracias, dar por terminado el contrato de trabajo. Digamos que esas son las diferencias y por eso en muchos lugares, como en los establecimientos de comercio y las entidades financieras, prefieren que los empleados a los que les van a hacer préstamo tengan un contrato a término indefinido. Claro, allí ese temita, Edgar. Sí, señora. Ok. Bueno, existen otros dos tipos de contrato, el contrato de obra o labor o el contrato ocasional, accidental o transitorio, que también son contratos de trabajo. Entonces, el contrato de obra o labor dice que la duración del contrato de obra o labor será el tiempo necesario para culminar una obra o labor. Podríamos decirle que es un contrato a término fijo, pero aquí el contrato no tiene una fecha de terminación, sino que cuando se termine la labor para la que se contrató a la persona, pues se terminará la labor. Este tipo de contrato también sufrió, digamos, también sufrió un cambio en la nueva reforma laboral, que es la ley 2466 de 2025. Entonces, la ley determinó ahora que se pueden celebrar contratos de trabajo por el tiempo que dure la realización de una obra o una labor determinada, pero que estos necesariamente deben celebrarse por escrito. Y en ese documento debe indicarse de forma precisa y detallada
la obra o la labor contratada que se requiere atender. ¿Por qué es importante, digamos, esta aclaración que se hace? Porque anteriormente con este tipo de contratos, pues muchas veces la gente los hacía escritos, pero no quedaba específicamente, detalladamente, precisamente, digamos, allí escrito cuál era la hora o la obra o la labor. Y pues un día Edgar llegó a trabajar, como tenía un contrato de prestación de servicio, lo dejé trabajar y cuando terminó esa jornada de trabajo, llegué y le dije, pues Edgar, se terminó la obra o la labor para la que lo contraté, entonces tomé su liquidación, firmé su carta, firmé el pagisalvo y la persona quedaba, digamos, pensando en, ¿y ahora? ¿Qué puedo hacer? Entonces, con esta nueva reforma, digamos que ya el empleador no tiene esa potestad de que yo llegue a trabajar un día y en la noche me diga, pues ya se acabó su jornada, ya se acabó la obra, labor. ¿Por qué? Porque la obra debe estar detallada específicamente. Cuando no se cumplan con estos Sí, profe. requerimientos que indica la ley, el contrato va a cambiar de ser un contrato por obra y labor a un contrato a término indefinido. Sí, porque a mí me llegó a pasar que me contrataban para realizar una función y después me mandaban a hacer otras que no tenían que ver absolutamente nada con lo que, para lo que me han dicho que me contrataban. Ahí en ese caso también eso es ilegal, ¿cierto? Yo igualito como pues, yo hacía la observación, porque yo he sido algo revolucionario, entonces si me contratan, digamos, un ejemplo, para atender a servicio al cliente, y de un momento a otro, cuando no habían clientes, que no, que como no hay clientes, pues vaya a barrer o vaya a lavar los platos, cosas así, donde el contrato especificaba cuál era mi, mi función como tal. Ok, muy bien. Mira que Entonces, en ese caso, allí a la luz de la ley 1010 del año 2006, era víctima de acoso laboral en una modalidad que se llama inequidad laboral, que es asignar funciones que van en menosprecio de las funciones originales o de las funciones para las que fui contratado. Entonces, digamos que hubiese podido iniciar un proceso, hubiese podido digamos, ir al Ministerio del Trabajo o si en el lugar donde usted está viviendo no hay sede del Ministerio del Trabajo, a la inspección del trabajo o si es un municipio donde no hay inspección de trabajo, pudieses haber ido a la policía, a la inspección de policía o a la defensoría del pueblo. Entonces, digamos que la ley, eso que me dices también, pues es un acoso laboral, se llama inequidad laboral, y es cuando a uno le asignan funciones que van en detrimento o en menosprecio de las funciones para las que me contrataron. Entonces, digamos que sí, era ilegal. De hecho, digamos, si hubiese iniciado un proceso, de pronto pedir una indemnización, hubiesen podido sancionar a la empresa donde estaba desarrollando esa labor, ¿de acuerdo? Entonces, digamos que ahora, ¿qué hizo la ley? Digamos, la ley lo que hizo fue dar como más herramientas a los trabajadores y no estar, digamos, un poco en el tema de la zozobra, que pasaba mucho con el contrato por obra labor, porque pues yo había tenido aprendices que estaban contratados por obra labor y después llegaban a mi formación y me decían, no, profe, o llegué y me dijeron que ya se había acabado la obra o la labor para que la que me contrataron, pero yo estaba viendo que a las personas que también contrataron para lo mismo que yo iba a hacer, a ellas sí las dejaron trabajando y a mí me dijeron pues que la obra se acabó cuando pues yo estoy viendo que todavía no ha finalizado porque hay que entregar tantas cosas, hay que hacer tales cosas. Entonces fue una forma como de frenar un poco esos vacíos que habían quedado cuando primero se había creado este tipo de contrato y decir, oiga, tiene que estar claro para que la persona cuando ya está viendo que está terminando esa obra o esa labor, ya esas funciones se están acabando, pueda decir, oiga, hay que empezar a mirar otras opciones porque
pues es muy probable que pues se acabe esta obra y ya me quede sin este tipo de trabajo. Y tenemos otro tipo de contrato, que es el contrato ocasional, accidental o transitorio, que en realidad es un contrato a término fijo, pero que este nace con una necesidad de cubrir una actividad temporal, transitoria, accidental, como puede ser el reemplazo de un trabajador que se fue a vacaciones o una empleada que goza de una licencia de maternidad o para hacer un trabajo temporal en la empresa. Como puede ser acompañar una auditoría externa que se realizará por un determinado tiempo. Entonces, digamos que este nace por una necesidad específica, por una necesidad de cubrir una actividad, que esa actividad no va a ser por siempre, sino que va a ser temporal o transitorio. ¿De acuerdo? Entonces, digamos que estos 4 tipos de contrato de trabajo: contrato a término fijo, el contrato a término indefinido, el contrato por obra de labor, el contrato ocasional, accidental o transitorio, indican, requieren que se pague todas las prestaciones sociales a que se tienen derecho cuando estamos en un contrato de trabajo. Y adicional, que se cubra todo el tema, toda la afiliación al sistema de seguridad social. Entonces, aquí vamos a hacer una aclaración. El contrato a término, que es el contrato de trabajo y un contrato de prestación de servicio. Porque ahorita también, digamos, también se hacen muchas contrataciones a través de prestación de servicio. Son 2 formas de contratación diferentes. El contrato de trabajo hace que yo tenga una relación laboral. Y aquí el nombre que se recibe es empleador y trabajador. Mientras que en un contrato de prestación de servicio, a mí me contratan con un objeto específico para desarrollar una labor específica, y aquí se recibe el nombre de contratante, que es la persona que contrata, y el contratista, que es la persona que va a cumplir con el objeto del contrato. En el contrato de trabajo, pues yo percibo una remuneración o salario, y en el contrato de prestación de servicios, yo lo que recibo son unos honorarios. En el contrato de trabajo, digamos que yo estoy subordinada, soy dependiente, recibo órdenes e instrucciones. En el contrato de prestación de servicio, hay un elemento muy importante, y es la autonomía y la independencia, es decir, que no existe ese elemento que está dentro del contrato de trabajo. En el contrato de trabajo, digamos que la realización siempre debe ser prestada de manera personal, mientras que en el contrato de prestación de servicio, esta puede ser realizada por el contratista o por un tercero. Es decir, el contratista puede contratar a un tercero para que ejecute el objeto del contrato. En el contrato de trabajo, pues se debe cumplir horario. ¿Por qué? Porque recibimos órdenes, instrucciones. Mientras que en el contrato de prestación de servicios, no está sujeto a horario. En el contrato de trabajo se pagan unas prestaciones sociales. En el contrato, de prestación de servicio, pues no se tiene derecho al pago de prestaciones sociales, porque no hay un elemento que es el de la subordinación. En el contrato de trabajo se da una prestación social que se llama dotación. En el contrato de prestación de servicios no se tiene derecho a dotación. En el contrato de trabajo, digamos que cuando lo van a sacar a uno del trabajo se llama despido, que puede ser un despido con justa causa o sin justa causa. Y en el contrato de prestación de servicio, digamos que la terminación puede ser de manera unilateral por incumplimiento. ¿Por el incumplimiento de quién? Del contratante, o por el incumplimiento del contratista. Es decir, no llegamos a la fecha, porque el contrato de prestación de servicio también tiene una fecha definida,
pero no se llegó hasta esa fecha que estaba definida y puede terminarse de manera unilateral por incumplimiento. El incumplimiento lo pudo hacer el contratante porque no estaba pagando los honorarios a los que se había obligado, o pudo ser una terminación unilateral por incumplimiento del contratista porque no estaba cumpliendo con sus obligaciones contractuales. En el contrato de trabajo hay un derecho muy importante que es el derecho de las vacaciones, mientras que en el contrato de prestación de servicios no existe la figura no existe esta figura. En un contrato de trabajo se pagan recargos nocturnos. En un contrato de prestación de servicios no existe esta garantía de pago porque pues yo decido en qué horario puedo realizar el trabajo. No estoy sujeto a ningún horario. Y en el contrato de trabajo, pues se puede hacer parte del sindicato, mientras que si tengo un contrato de prestación de servicio y estoy trabajando con una empresa, pues no tengo la posibilidad de ser parte. No tengo la posibilidad de ser parte del sindicato o de algún sindicato que esté conformado en la empresa. Hasta el momento, ¿alguna pregunta? No, señora. Bueno, entonces, digamos que hay un elemento muy importante cuando uno firma un contrato de trabajo o cuando uno celebra un contrato de trabajo de manera verbal, que es el periodo de prueba. ¿Qué es el periodo de prueba? El periodo de prueba es la etapa inicial del contrato de trabajo. ¿Cuál es el objeto de que cuando vamos a iniciar una relación laboral se fija un periodo de prueba? Pues primero el objeto por parte del empleador, el objetivo, el propósito es que el empleador pueda apreciar las aptitudes del trabajador y que por parte del trabajador pueda observar la conveniencia de las condiciones de ese trabajo. El periodo de prueba siempre debe estar estipulado por escrito. Es decir, así mi contrato sea verbal, si se fija periodo de prueba, eso debe constar por escrito. Y en caso contrario, digamos, si no se hace el periodo de prueba por escrito, se entiende que ha iniciado la relación laboral. Es decir, no hay periodo de prueba, sino que desde ese momento no iniciamos periodo de prueba, sino que iniciamos nuestro vínculo laboral. El periodo de prueba no puede exceder de 2 meses. Se puede prorrogar, pero no puede superar los 2 meses. En los contratos de trabajo a término fijo, cuya duración sea inferior a 1 año, el periodo de prueba no podrá ser superior a la quinta parte del término inicialmente pactado, sin que se exceda, digamos, esos 2 meses. Y para el caso, digamos, del contrato de las personas que prestan servicio doméstico, se presume como periodo de prueba los primeros 15 días de servicio. Se puede prorrogar, pero esa prórroga debe, digamos, debe hacerse antes de que se venza el periodo estipulado. Y tienen que llegar a un acuerdo, digamos, tanto empleador como trabajador. Es decir, si el periodo de prueba era 1 mes, lo podemos prorrogar por 15 días más, hasta por 1 mes más, para que llegue a los 2 meses, pero debe hacerse antes de que se venza ese primer mes que habíamos estipulado de periodo de prueba. Respecto al contrato de aprendizaje, que es otro tipo de contrato, anteriormente, pues la ley lo definía como un contrato
que se encontraba estipulado en el derecho laboral, que era especial, pero que no era un contrato de trabajo. A la luz de la ley 2466. A la luz de la ley 2466 del 2025, digamos que este tipo de contrato cambió. ¿De acuerdo? ¿Y cómo cambió? Digamos que lo primero es que esta ley tomó unas medidas para formalizar los contratos. Entonces, el contrato de aprendizaje, digamos que estaba allí estipulado, reglamentado en el artículo 81 del Código Sustantivo del Trabajo, y con la nueva ley se dice que el contrato de aprendizaje es un contrato laboral especial y a término fijo, que se rige por las normas sustantivas del Código Sustantivo del Trabajo, mediante la cual una persona natural desarrolla formación teórico-práctica en una entidad autorizada a cambio de que una empresa patrocinadora proporcione los medios para adquirir formación profesional metódica y completa requerida en el oficio, actividad, ocupación o profesión. Y esto le implique desempeñarse dentro del manejo administrativo, operativo, comercial o financiero. Por cualquier tiempo determinado, no superior a 3 años, y por esto reciba un apoyo de sostenimiento mensual. ¿Eso qué quiere decir? Que el contrato de aprendizaje ahora es un contrato laboral, es especial y es a término fijo. Tiene unos elementos particulares que no son los elementos que encontramos tan explícitamente dentro del contrato de trabajo. Los elementos son, primero, la finalidad es la de facilitar la formación del aprendiz, de las ocupaciones o profesiones en las que se refiere, digamos, a este tipo de contratos de aprendizaje. El segundo elemento nos dice que la subordinación está referida exclusivamente a las actividades propias del aprendizaje. El tercer elemento nos dice que la formación se recibe a título estrictamente personal. Y el cuarto dice, el apoyo del sostenimiento mensual tiene como fin garantizar el proceso de aprendizaje durante toda la vigencia de la relación laboral. El aprendiz recibirá de la empresa un apoyo de sostenimiento mensual. Entonces, ese apoyo de sostenimiento es con el fin de garantizar el proceso de aprendizaje. Hay que tener en cuenta que ahora, anteriormente, en ese tipo de contratos de aprendizaje, pues ya no, digamos, solo se estaba afiliado a salud y a ARL, a partir de que se creó la ley en el contrato de aprendizaje, los aprendices deben recibir todo lo que se recibe en el contrato de trabajo, deben estar afiliados a una caja de compensación familiar, deben estar afiliados a pensión, debe pagárseles primas, cesantías, intereses de cesantías de manera proporcional al tiempo en el que estuvieron trabajando. ¿Alguna pregunta hasta el momento? No, señora. Solamente pues pensando ahorita con la nueva reforma será más, porque yo por lo menos estoy buscando dónde hacer prácticas. O no sé, usted que sabe que maneja esa parte, profe, yo ya hice prácticas en una institución. Entonces, para cerrar el ciclo formativo, o sea, ¿qué me tocaría que hacer entonces ya que no puedo hacer prácticas?
Ok, mira que ejemplo, existen unas modalidades para poder finalizar la etapa productiva, pero contrato de aprendizaje podemos tener por una vez, por 2 veces, pero hay que cumplir unas exigencias especiales. Entonces tenemos el contrato de aprendizaje, tenemos el vínculo laboral, tenemos el apoyo a una unidad familiar y tenemos el proyecto productivo. Ya. Entonces, digamos que ¿Con tú cuál? puedes escoger cualquiera de esas modalidades. Obviamente, digamos que el proyecto productivo es que tú inicies pues un emprendimiento referente a las competencias que has adquirido en el desarrollo de esta formación. El apoyo a una unidad familiar, pues es que de pronto algún vecino del barrio, algún conocido, tenga una empresa donde tú puedas aplicar las competencias que has adquirido a lo largo, digamos, del proceso de formación. Y el vínculo laboral es que sea una empresa, digamos, donde tú vas a aplicar tus conocimientos, que te va a pagar porque vas a tener un contrato de trabajo, solo que va a haber un, un instructor SENA que va a hacer el seguimiento para mirar que, pues, digamos, en esa empresa tú estés aplicando los conocimientos adquiridos y es el que te hace, pues, las respectivas evaluaciones. Cuando ustedes vayan Listo. a la etapa laboral, igual ustedes van a tener una charla de, digamos, por parte del centro de formación, donde les van a dar indicaciones de esa charla, se llama como vida laboral, creo que si no estoy mal, pues es una charla, sí, el nombre es parecido, no recuerdo exactamente cómo es el nombre, pero ustedes reciben una charla donde se les explica, donde se les indican cuáles son, cuál va a ser su instructor de seguimiento, cómo va a ser el proceso, también dependiendo de la modalidad que se haya escogido para, digamos, culminar su etapa productiva. Listo. Bueno, entonces digamos que cuando tenemos cualquiera de este tipo de contratos, vamos a tener el pago de unas prestaciones sociales. Entonces, vamos a mirar acá. Prestaciones sociales. ¿De acuerdo? Entonces, digamos que siempre que yo tenga un contrato de trabajo, lo primero es que debo estar afiliado al Sistema General de Seguridad Social en Colombia. ¿A qué debo estar afiliado? A EPS, a Colpensiones, al Fondo de Pensiones, que también tuvo una reforma pensional, también hay una reforma pensional que, digamos, tuvo algunos vicios de trámite y que se devolvió al Senado, pero que se concilió, y a la ARL. También se debe estar afiliado a la Caja de Compensación Familiar, obligatoriamente, ¿de acuerdo? Esa caja de compensación familiar es magnífica porque ayuda con el subsidio familiar y también tiene un mecanismo de protección al cesante, es decir, se tiene unos mecanismos estipulados para cuando los empleados están cesantes, es decir, se encuentran desempleados. Y tenemos también el pago de unas prestaciones sociales. Las prestaciones sociales son auxilio de cesantías, intereses a las cesantías, prima, dotaciones, en las dotaciones, digamos que ingresa el tema del calzado y vestido, la licencia de maternidad y paternidad. No son prestaciones sociales, pero son una obligación por parte del empleador, las vacaciones, la indemnización por despido sin justa causa, las indemnizaciones moratorias y la sanción por no consignar las cesantías en el fondo en la fecha que están establecidos. Entonces vamos a mirar aquí un poco sobre el tema de las prestaciones sociales. Entonces primero tenemos las cesantías. ¿Qué son las cesantías? Digamos que las cesantías son una protección social
enfocadas en la protección de las personas cuando se encuentran desempleados. Entonces, esta prestación social está a cargo únicamente del empleador. Es decir, el empleador debe pagarme. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es construir un ahorro a favor del trabajador, del que pueda disponer en ciertas situaciones o circunstancias. Primero y la más importante, digamos, es cuando se está desempleado. En ese momento yo puedo disponer de la cesantía. Segundo, cuando estoy estudiando y lo necesito para pagar la matrícula. Tercero, para comprar casa, terreno o hacer mejoras en la casa. Y solo para deudas que tengan que ver con el estudio. ¿Cuándo se pagan las cesantías? Las cesantías deben pagarse al año inmediatamente anterior y deben consignarse antes del 14 de febrero, del 15 de febrero, perdón. Es decir, que el plazo para pagarlas son el 14 de febrero. Las cesantías se liquidan de manera anual, es decir, al 31 de diciembre, o se pagan de manera proporcional al tiempo en que se trabajó, el tiempo que demoró la relación, digamos, laboral. Se pueden retirar, digamos, las cesantías de manera total o de manera parcial. Y también tienen algo importante que es de que digamos que las garantías pueden ser pignoradas o inmovilizadas. Es decir, que pueden servir como garantía para respaldar préstamos, pero solo préstamos de vivienda. ¿Por qué? Porque yo lo puedo utilizar para comprar una casita. Tiene una fórmula para que podamos calcularlas. Las cesantías, digamos que es un mes de salario por un año trabajado. ¿Eso qué quiere decir? Que si nosotros trabajáramos el año completo, desde el 1 de enero al 31 de diciembre, a más tardar en febrero del próximo año, pues a mí tendrían que consignarme un mes de salario hasta el 14 de febrero. Ese mes de salario no se me va a consignar directamente a mí, sino que se va a consignar en un fondo que previamente yo he escogido para que se me consignen las cesantías. Sin embargo, digamos, si yo no si yo no trabajé un año completo, se me va a hacer el pago de las cesantías, pero de manera proporcional al tiempo que trabajé. Entonces, ahí en pantalla estamos viendo que la fórmula es salario devengado por los días trabajados divididos en 360. Recordemos que para términos laborales ese 360 equivale a los días en los que se trabaja durante un año. Recordemos que no se va a dividir entre 365 porque para términos laborales a uno le pagan son 30 días de salario. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda respecto a las cesantías? No, señora, igualito, ¿este material está ahí en la plataforma o usted nos la da? No, O es... este no está en la plataforma. Sin embargo, pues si lo quiere revisar, lo voy a subir, pero digamos allí donde demostré que hice sesiones en línea y allí están las grabaciones, pues puedo compartirte porque este material, digamos, no está allí. Sí hay otro material, pero no es este. Pero digamos que allí también Listo, hay sí, unos señora. artículos muy interesantes que también puedes revisar. Lo que pasa es que, digamos que para las clases, pues una cartilla tiene muchas letras y pues lo que hacemos es hacer diapositivas para que pues sea un poco más dinámico. Los intereses a la cesantía. Los intereses a la cesantía
digamos que es un interés que se realiza y se paga de manera adicional sobre el monto de las cesantías acumuladas. Entonces, ¿qué son los intereses de cesantía? Son un valor adicional que el empleador debe pagar al trabajador anualmente. También se hace de manera anual sobre el monto de las cesantías acumuladas. Es decir, sobre las cesantías acumuladas voy a pagar de manera mensual un 1%. Es decir, que al año equivale al 12% anual del valor de las cesantías. O si no se elaboró el tiempo completo, digamos que también se va a realizar de manera proporcional. Los intereses de cesantías también se liquidan como las cesantías, digamos, por año completo a máximo el 31 de diciembre, pero se pagan en enero. Se pagan directamente al trabajador, es decir, estos no van a ningún fondo, estos van a su cuenta de nómina o si se pagan o si, digamos, el pago se realiza de manera efectiva, se le entrega en efectivo los intereses de cesantías. ¿Cuál es el objetivo de pagar estos intereses de cesantía? Digamos, los intereses de cesantía tienen como finalidad compensar al trabajador por la pérdida del valor adquisitivo del dinero, mientras éste permanece en el fondo de cesantía o en poder del empleador antes de ser consignado. ¿Por qué? Porque recuerde pues que las cesantías no puedo disponer de ellas, sino, digamos, cuando tengo una situación especial. Entonces, digamos que a mí me pagaron, yo estoy recibiendo un salario de 2 millones de pesos y estoy trabajando desde enero al 31 de diciembre, es decir, en febrero me van a pagar 2 millones de pesos, pero el próximo año esos 2 millones de pesos pues no tienen el mismo valor, no me sirven para comprar lo mismo que hubiese podido comprar si me los pagan en el momento. ¿Por qué? Porque el dinero va perdiendo el valor adquisitivo, la inflación y otros elementos pues hacen que, digamos, las cosas se vuelvan más caritas, que ya no tengan el mismo costo. Entonces, para compensar la pérdida de ese valor adquisitivo, pues se planteó el tema de los intereses de cesantías. Entonces, vamos a ir acá, yo no sé si aquí. Bueno, la fórmula de intereses de cesantías no la tengo aquí, pero pues la voy a escribir aquí como para que, digamos, para que no quede allí incompleta. Entonces, los intereses de cesantía son cesantías acumuladas, porque recuerda que se pagan sobre las cesantías acumuladas por días trabajados por 12% dividido en 360. ¿Por qué? Porque son por un año también. ¿De dónde sale ese 12%? Porque recuerda que te decía que se paga, o recuerden que se paga un 1% al mes. Es decir, que al año, porque se pagan al año, son un 12% anual, que en alguna fórmula se puede observar que dice 0,12. ¿Por qué? Porque ya tiene, digamos, allí sacado el porcentaje. Ya se hizo, pero pues digamos que las calculadoras dan la opción de poner el porcentaje y lo podemos multiplicar por el 12%. Tenemos la prima, que es una prestación social.
tenemos la prima, que es una prestación social que se paga eh, también, digamos, por un año de trabajo, es decir, corresponde a 30 días de salario por un año trabajado, el cual se reconoce en dos pagos diferentes. Así, medio salario debe pagarse máximo el 15 de junio, es decir, 15 días de salario, y el otro medio debe pagarse a máximo el 20 de diciembre. Eso también se consigna directamente al trabajador. Y se paga a máximo 30 de junio, a máximo 20 de diciembre del mismo año, ¿de acuerdo? O se paga también de manera proporcional al tiempo en el que se trabajó. La fórmula es igual a la de cesantía. Salario por días trabajados divididos en 360. Importante, ¿por qué es igual? Porque es por un año de trabajo, pues un mes de salario que se paga, igual que en las cesantías. Solo que las cesantías se consignan al 14 de febrero y se consignan en un fondo, pues porque sirven o se constituyen para que sea un ahorro para el trabajador, mientras que la prima es una prestación social que, digamos, tiene como objetivo compensar al trabajador por las ganancias que genera o por los beneficios que ha tenido una empresa durante ese año que está trabajando el trabajador. ¿De acuerdo? Y por último, yo había comentado que las vacaciones son un derecho, no son una prestación social, pero nosotros cuando estamos en una empresa, pues siempre, digamos, cuando renunciamos, pues siempre, digamos, ahí nos liquidan vacaciones. Las vacaciones son 15 días de descanso por un año trabajado. ¿De acuerdo? Son 15 días de descanso por año trabajado. Aquí la fórmula siempre va a ser solo el salario neto, el salario básico. ¿Por qué? Porque en las primas, en la cesantía, ingresa todo el tema de todo lo que yo devengo en un mes y constituye salario. En las vacaciones no, porque estoy de vacaciones, porque estoy descansando y yo no estoy allí, no puedo devengar el subsidio de transporte, no hago recargos nocturnos, no me pagan horas extras. ¿Por qué? Pues porque estoy descansando. Entonces acá sí es el salario neto por los días trabajados divididos en 720 días. Como solo son 15 días, se duplica el término y por eso no son 360, porque aquí necesitamos calcular sobre 15 días, no sobre 30 días, digamos, de trabajo. También hay otras prestaciones sociales, como la dotación y la licencia de maternidad y de paternidad. Esas también son prestaciones sociales. Entonces, digamos, aquí tenemos, miren acá, la licencia de maternidad o paternidad, digamos que también para mujeres son 4 meses, para hombres son 2 semanas. La dotación se debe realizar cada 4 meses. Tienen derecho los trabajadores que ganen menos de 2 salarios mínimos legales mensuales vigentes y se dan a partir de que el trabajador haya cumplido 3 meses de servicio. Digamos, para esta explicación que acabo de realizar, hay un foro que es el que vamos a desarrollar, foro estudio de caso. Ese lo voy a cargar en, digamos, allí mismo en sesiones en línea.
Entonces lo voy a presentar aquí para que lo leamos. Entonces, digamos que vamos a darle respuesta a este casito porque es foro estudio de caso y es lo que vamos a realizar. A ver. Entonces, ya vamos a... Déjame acá por un segundo y ya presento el foro. Debe presentar acá. Este. Bueno, entonces el caso es el siguiente, caso Estrella Suárez. Estrella trabaja desde hace 4 años en una empresa donde no solo no recibe buen trato, sino un pago de 1.115.000 pesos mensual. Su estado de salud se ha deteriorado. Siente dolor en la espalda, padece de calambres, hinchazón y dolor en sus articulaciones, enfermedades que han empeorado en los últimos años. En la empresa le han entregado uniformes, pero nunca los elementos de protección para realizar sus labores. Su horario es de 6 a.m. a 11 p.m. No se encuentra afiliada al sistema de seguridad social, siempre ha estado afiliada al régimen subsidiario. Tiene un contrato a término indefinido y en todo el tiempo laborado no ha recibido pago de primas o cesantías y nunca ha disfrutado de vacaciones. Digamos que aquí lo que debemos hacer es irnos a la guía 11 y mirar en la página, ¿Qué ruido? ¿Qué es eso? ¿Sí me escucha? Sí, señora, estoy escuchando. Okay. Bueno, entonces, vamos a ir a la guía número 11 y en la guía número 11 vamos a encontrar una actividad que se llama evidencia de desempeño, guía de aprendizaje 11, actividad de aprendizaje número 3, evidencia número 2. Se llama foro estudio de caso. Con la información suministrada en el componente formativo y los respectivos videos que allí se encuentran en desarrollo. Sobre el caso asignado por el instructor, trabaje, pues aquí no podemos trabajar en grupo, vamos a trabajar de manera individual y determine cuáles son los derechos de los trabajadores que no se cumplen. ¿Cuáles son los derechos de los trabajadores que no se cumplen? Entonces, ejemplo, la señora no se le paga el salario que se le debe pagar porque se le paga menos del salario mínimo, no tiene un salario justo ni legal, no está afiliada al sistema de seguridad social, no se le brindan los elementos de protección personal y luego dice con sus respectivas cuantías. Entonces, teniendo en cuenta, digamos, la información que proporciono allí y la información sobre las fórmulas, vamos a calcular cesantías, intereses de cesantías, primas y vacaciones. Que hay que tener en cuenta que la señora tiene trabajando 4 años y nunca le han pagado nada de eso. Entonces, vamos a calcular cuántos días ha trabajado en un año y vamos a aplicar todas esas fórmulas que acabamos de ver. ¿De acuerdo? Entonces, ejemplo, la señora gana 1.150.000 pesos. Entonces, como digamos, la de prima dice, la fórmula de prima dice salario. Entonces, ¿yo qué hago? Reemplazo. El salario es de 1.150.000 pesos por días trabajados. Entonces, tenemos que mirar cuántos días ha trabajado en 4 años, divididos en 360. Y lo que de allí es lo que le deben a la señora.
¿De acuerdo? Eso es lo que vamos a hacer en este foro estudio de caso. De acuerdo al caso que yo voy a cargar allí en un PDF, pues vamos a mirar primero qué derechos laborales se le han violentado y segundo las cuantías, pero solo de primas, cesantías, intereses de cesantías y vacaciones. Solo, digamos, lo que le deben de eso, ¿de acuerdo? No vamos a hacer, digamos, lo demás, solo eso para que, pues, digamos, alcancemos a ponernos al día. Igual cualquier duda, pregunta, yo estaré allí muy pendiente al correo, al celular y extender la invitación si de pronto pues tienes comunicación con alguno de los compañeros a que porfa los invito a que se pongan al día, pues ya estamos próximos, este mes se ha ido súper rápido y ya los primeros días de agosto, pues digamos, debemos evaluar esta competencia. Entonces, ¿tienes alguna duda, alguna pregunta, Edgar? No, señora, ya pues, está claro que es de la guía 11 y ya con la guía y la actividad ya me guío para realizar las actividades. Sí, para realizar todas las actividades, pues digamos, allí están las sesiones, las grabaciones. Igual digamos que allí explico, pero como no hay preguntas, no tengo asistente, digamos que puede que haya algo que genere alguna duda. Entonces te puedes comunicar y yo con todo el gusto estaré muy atenta para colaborar y para colaborarles a todos de manera general, ¿de acuerdo? Entonces, muchísimas gracias, Edgar, por haberte conectado. Cualquier duda, estoy presta a ayudar para resolverla. Y estamos en comunicación. Nos vemos nuevamente dentro de 8 días. Bueno, profe, aquí estaré dentro de 8 días. Muchísimas gracias. Que pase Bueno, una feliz noche. muy bien. Igual para ti, Edgar.